Le vamos a dar la bienvenida al doctor Horacio Rodríguez. Sí, buen día, doctor. Estimado y querido amigo, ¿cómo estás vos? Buen día a la audiencia que te sigue. Bueno, muchas gracias. Creo que lo importante es que hemos avanzado la semana pasada, como lo hacemos siempre, con nuestro criterio de hacer periodismo de anticipo, y que de alguna manera tiene que ver ya allá por un debate que hubo en el foro, pero en este caso yo creo que lo importante es que hace mucho que se viene dejando de cumplir con la Constitución de 1986 y reformarla, o sea, interpretándola el poder político de turno, ¿no? Prácticamente, Horacio, ¿no? Efectivamente, como charlamos en otra oportunidad ese sábado que tuvimos una entrevista que tuvo bastante repercusión sobre que vos me hiciste y charlábamos sobre esta polémica que se había generado conforme a la selección de miembros del Poder Judicial, magistrados, que se está produciendo procesos que se está llevando adelante en estos días, y donde muy atinadamente el vicegobernador electo salió a tratar de frenar, para ser concreto, todo este proceso, porque en principio argumentando que el gobierno que se estaba yendo quería producir nombramientos de gente de su confianza o gente de su palo político, en un momento en el que estaba terminando un gobierno que ha tenido un amplísimo margen de repudio social, y además incrementado ese debate porque se inscribieron una cantidad de funcionarios del gobierno provincial, tanto del Ejecutivo como de los municipios, vinculados al gobernador de la provincia políticamente, y lo que generó mayor repulsión, digamos, ¿no?, en la opinión pública y en varios actores sociales. Así que bueno, luego de eso, nosotros venimos sosteniendo, como te dije en otra oportunidad, ya desde hace mucho tiempo, que todos los miembros del Poder Judicial, magistrados, miembros del Ministerio Público Fiscal, el fiscal de Estado, que son elegidos por el Consejo de la Magistratura de la provincia, desde la propia reforma de la Constitución de 1986 a esta parte, están elegidos de manera ilegal e inconstitucional. ¿Por qué? Porque no se cumple con el artículo 216, inciso 3 de la Constitución de la provincia, que dice que tiene que hacerse los nombramientos de las ternas para postularlas a la Cámara de Diputados, la selección de las ternas que se postulan a la Cámara de Diputados para que ésta decida. Esa selección se va a hacer por concurso de oposición a antecedentes públicos. Como es clarísimo para toda la sociedad sanjuanina, nunca hemos visto un concurso, nunca hemos visto a un juez rendir, no sabemos cómo salió en algún examen, nunca hemos visto a un miembro del Ministerio Público Fiscal una oposición, no pueden ejercer el derecho de defensa los participantes, o sea, si se selecciona a uno, vos no podés impugnar porque decís que ha sido mal calificado, o sea, no se hace lo que la Constitución dice. Es muy importante lo que ha pasado en los últimos días, porque tengo entendido que tanto el vicegobernador electo, Fabián Martín, ha reconocido esta situación de irregularidad, inclusive algunos miembros del Consejo de la Magistratura se habrían expedido en algunos medios reconociéndola. El Foro de Abogados ha sacado un comunicado, si bien bastante light, pero algo al fin, peor es nada, como dice el dicho, ante una nota que hemos presentado nosotros, pidiendo al Foro de Abogados que accione para que se cumpla la Constitución. O sea,
De todas formas, el proceso sigue adelante y ningún miembro del Consejo de la Magistratura, que yo sepa, todavía ha sentado una posición formal al respecto. Hemos presentado una nota a la Corte de Justicia, porque la Corte de Justicia tiene un miembro en el Consejo, todavía no tenemos ninguna respuesta. Hemos presentado una nota al Consejo de la Magistratura, todavía no tenemos ninguna respuesta. Hemos presentado una nota al presidente de la Cámara de Diputados y a todos los diputados de la legislatura provincial. Todavía no tenemos respuesta. Hemos presentado la nota al gobernador, que también tiene un miembro en el Consejo de la Magistratura como la Cámara de Diputados, y tampoco hemos tenido formalmente respuesta. O sea, por el lado formal, institucional, no se han dado ni por aludido. Por el lado de las opiniones públicas, ha habido actores que han sido importantes, las opiniones que ha brindado, sobre todo la del vicegobernador electo, ¿no? Fabián Martín, que él se ha manifestado públicamente que se debe aplicar el artículo 216, inciso 3. Así que bueno, esperemos que se avance y por lo menos, si bien para mí no es lo mejor en materia de selección de magistrados, miembros del Ministerio Público, pero es lo que dice la Constitución y lo que hay que cumplir, y al que no le gusta que modifique la Constitución. Por lo menos cumpla. Este es el Estado, estimado querido amigo Castro Espinosa, de violación de las normas que nosotros tenemos por la parte de la clase política, porque esto, repito, pasa desde el 86. Lo que pasa es que ahora ha llegado a un nivel de irritabilidad muy grande, porque antes lo acordaban entre espacios políticos que tenían mucha legitimidad, entonces pasaba inadvertido. Los abogados, cuando yo lo he planteado en algunas asambleas del Foro de Abogados hace años, cuando tomamos acciones con Yolanda Moreno y el Indio Augusto en el Foro de Abogados, no hemos tenido eco tampoco en la comunidad letrada, en su momento, sobre la importancia de este tema. Bueno, es importante que ahora se movilice la comunidad letrada para pelear porque esto se cumpla. Lo que pasa es que, te repito, antes acordaban los radicales, los peronistas y los loquistas, 1 y 1, 2 y 1, luego empezó la hegemonía del peronismo, empezó a poner el peronismo, por ahí los últimos espacios políticos de el basualdismo con el peronismo, ya sea Gioja o Uñac, también han acordado algunas repartijas de cargo. Esto inclusive hasta me lo ha ratificado o algún diputado de la Cámara de Diputados actual, que se sorprendió cuando le manifestaron de esta situación, de que en selecciones anteriores había miembros del basualdismo que habían sido acordados que ingresaran. Entonces, estamos en una declaración muy importante. Para mí la más importante es el candidato del ya vicegobernador electo, que está diciendo que esto se tiene que terminar y que se tiene que cumplir con la Constitución. Claro, eso es lo más saliente de alguien que va a asumir oficialmente el 10 de diciembre, que es Fabián Martín, que por supuesto que además de ser el vicegobernador electo es abogado, y acá lo preocupante, Horacio, es que no se viene cumpliendo con lo que dice la Constitución por un lado. Esto lo has marcado muy... Para mí todos los magistrados y miembros del Ministerio Público y hasta fiscal de Estado nombrados del 86 en adelante son nulos en nulidad absoluta. El artículo 11 de la Constitución es muy claro: todo acto que se dicte violando la Constitución es nulo en nulidad absoluta. La Constitución Nacional es muy clara, artículo 31, se tiene que ajustar todos los actos de gobierno, todas las acciones en respeto a la Constitución Nacional y las leyes nacionales. Y acá, si no se respeta la Constitución, se afecta el sistema republicano representativo y federal, por lo tanto se afecta el artículo 1 y el artículo 5 de la Constitución Nacional. Estamos en una... A ver,
en una situación tan bochornosa para nuestro Estado de Derecho, tan bochornosa, porque todos los nombramientos son nulos, porque no han hecho el concurso de oposición y antecedentes, pero está legitimado porque el poder después salen a quejarse cuando se ataca la casta política o se la menciona como casta política a toda la clase política que gobierna en general, ¿no? O sea, si bien siempre hay que diferenciar claramente, no todos son los mismos, pero podemos decir que hay una hegemonía en la clase política capaz de hacer esto, ¿no? Con el poder, nada más ni nada menos que con el poder judicial, que es la última palabra para disponer sobre nuestra vida, sobre nuestra libertad, sobre nuestros bienes. Es la que ejerce la potestad coactiva y la coercitiva del Estado. Es la que ejerce la fuerza pública. Es la que te puede encerrar por años en una pieza. Es la que te puede quitar tu casa. Es la que puede decidir cuándo vas a ver a tus hijos. La última palabra en el sistema republicano, el control de constitucionalidad, porque ¿qué es la Constitución? Es el acuerdo político de los ciudadanos que debe ser respetado a rajatabla. O sea, se ha venido violando la soberanía popular y se ha venido violando la Constitución por la casta política, porque no han hecho concursos de oposición antecedentes. Y hoy todos los miembros seleccionados del 86 de la fecha han sido nombrados con vicios de nulidad en los procesos de nombramiento. Bueno, habrá que salir de esta lógica porque ya de por sí finalmente es la legislatura, es la Cámara de Diputados la que aprueba estos pliegos y naturalmente ahí... La Cámara lo aprueba, pero el Consejo de la Magistratura tiene un representante en la Cámara en el Consejo. Correcto. Tienen que obligar al miembro de la Cámara de Diputados que exija y que haga los concursos de oposición antecedentes y que sean puros, que los podamos ver. ¿Vos has visto la carpeta antecedente de algún postulante? No. Bueno, tenemos el derecho como ciudadanos. El principio de la publicidad, ¿sabés cuál es el rol que cumple constitucionalmente? Que el juez de jueces es el pueblo. Tal cual. Entonces, el juez, por eso es el fundamento del juicio también público penal. El juez de jueces es el pueblo. Eso hace a la publicidad. Entonces, vos podés entrar a algún lado y ver cuál es el currículum de los postulantes. A ver si han sentido examen, cuánto han sacado, si han aprobado, si no han aprobado. Dónde se han preparado para la materia en la cual van a ejercer. Cuáles son sus vínculos sociales, políticos. No lo podés ver, porque no es público, es secreto, porque es una trampa. Se juntan en una pieza, hacen una entrevista trucha y ya viene elegido el que maneja todo el poder, el que controla la legislatura, controla el poder ejecutivo, influye en la justicia, maneja el foro de abogados, a los consejeros de los abogados, se ponen de acuerdo y dicen para este cargo Juan, para este cargo Luis, para este cargo Pedro. Las corporaciones, funciona el corporativismo. O sea, es flagrante, o sea, ¿viste? La flagrancia, bueno, aquí en flagrancia no funciona. Hay un incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, un abuso de poder, pero flagrancia del estimado fiscal general de la Corte no funciona aquí. ¿O ha visto que vayan la policía a ver si están cumpliendo con esta norma en esta flagrante violación de la Constitución? No hay, acá la flagrancia es para los ladrones celulares, ¿viste? Pero no para los delitos del poder. Horacio, te está escribiendo una oyente de Rivadavia. Sí. Buenos días, los escucho de Rivadavia. Este señor que está hablando es claramente fiel seguidor
de Milei y es abogado, se pregunta. No, yo no, es más, no solo que no soy seguidor de Milei, sino que soy bastante crítico de Milei. Si se ha referido a la estimada oyente por utilizar la palabra casta, yo la utilizo hace rato porque mucho antes que Milei, inclusive Milei no ha innovado en esto. Hay un movimiento inclusive de izquierda en España que se llama Podemos, que fue una revelación política hace unos años, así al estilo de Milei, fue una sorpresa política, que hablaba ya de la casta política, porque se ha generado entre los representantes del Estado políticos un sector que tiene propios intereses, tiene privilegios, es muy fácil verlo. La municipalidad de la capital, todos los funcionarios políticos están en blanco, tienen un excelente sueldo, tienen un pasar bastante bueno, mientras tienen trabajadores al que los explotan por 50.000 pesos en maestranza, en obra, en servicio, en la recolección, en el eco. Entonces, mientras tenemos ciudadanos y vecinos que padecen gravemente la inoperancia del gobierno municipal y se encuentran algunos en la miseria, resulta que los señores que ocupan los cargos públicos, tanto del Consejo Deliberante como de la Intendencia, tienen una vida muy diferente a cualquier ciudadano, entonces son la casta. Por eso es tan gráfico ese término, pero no es de Milei, y yo no comparto el modelo egoísta, individualista y extremista y privatizador y anarquista privatizador de Milei. Todo lo contrario, creo que lo que le falta a este país es una disciplina, disciplinarse a la Constitución, disciplinarse a la ley, disciplinarse a los valores morales que han inspirado las normas, disciplinarse ante el preámbulo, ante el bien común, al interés general, no que exprime el interés individual y el egoísmo en la clase política. Entonces, yo no comparto con Milei esa clasificación de lo que hegemoniza en la política hoy día y de lo que es el sistema político, porque una cosa son las conductas de ese sector, de las personas como seres humanos, y otra cosa son las falencias del sistema, que se tienen que mejorar. Algo hablamos también con vos cuando hacemos una cuestión comparativa cómo funcionan los sistemas políticos en otros lugares del mundo. Claro que sí. A Jorge de Capital te pregunta, además de ese comunicado que hizo el foro, ¿no sería bueno hacer un buen debate sobre qué piensan los matriculados formalmente, que pensarán seguramente como vos, pues dice TV oyente, pero que sería muy bueno el debate? No es que lo vamos a peticionar, tendría que hacer una asamblea, tendría que tomar una posición más enérgica. Nosotros le hemos pedido que nos represente en esta lucha. Lo que ha hecho el foro tiene una pequeña cuestión positiva, porque por lo menos se ha expedido, pero no es lo que nos representa. El foro de abogados tiene que cumplir la función gremial y la obligación que tiene con la sociedad. Tiene que ir con los tapones de punta para que se cumpla la ley, la Constitución como corresponde. Porque todos los sanjuaninos, a lo mismo que en la Argentina, sabemos lo que es esta influencia en el poder judicial del poder político y del poder económico. Mire, está lleno de casos de ciudadanos que sufren esta situación, la sufren y la padecen. Yo puedo llevar, cuando usted me diga, sentencias para que las charlemos ahí, y va a ver lo ridículas que son las sentencias, agraviando los derechos de los ciudadanos. Entonces, es muy importante para nosotros que tengamos una justicia lo más independiente posible, lo más idónea posible, lo más capacitada posible, ¿sí? Hoy día estamos en una situación de crisis muy grave, y la justicia, en vez de sumar para que se cumpla la ley y se mejore la situación, la embarra. En muchos casos, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo claro. Todos los trabajadores municipales que están en negro,
Cuando hemos ido a la justicia, ¿sabe lo que nos ha dicho la justicia? Que ellos han aceptado ser explotados y están de acuerdo con estar en negro, y es un acto propio, por lo tanto no tienen derecho a que se les reconozca los principales derechos que nuestra Constitución le da a los trabajadores: vacaciones, salario mínimo, estar con aportes previsionales. ¿Qué es lo que la mayoría de los trabajadores en varios municipios son monotributistas? Los tratan como si fueran empresarios o vendedores de servicios privados y trabajan en relación de dependencia para el Estado. El principal responsable de que no haya ilegalidad y trabajo negro del Estado, y es el primero que lo hace, y la justicia lo apaña. Ahí le doy un ejemplo. Le doy otro ejemplo que también está muy de moda. Se la pasa nombrando gente del gobierno. Estamos viendo decretos por todos lados de nombramiento. ¿Qué dice el artículo 45 de la Constitución Provincial? Que tiene que haber concursos para el ingreso al Estado, que tienen que entrar por idoneidad, ¿o no es verdad? Claro. Y usted lo ha visto un llamado a concurso para entrar al Poder Ejecutivo de la provincia, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Trabajo. ¿Ha visto algún llamado a concurso? No. Acomodan a los amigos, hacen con el dinero público lo que se les canta, y eso es un incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. Es un abuso de autoridad, artículo 248, 249 del Código Penal. ¿Usted ha visto al Ministerio Público Fiscal, a la unidad fiscal de delitos especiales que ahora le han puesto, iniciar alguna acción penal para poder resolver ese problema? Mire, yo he denunciado hace poco al intendente de Raucho, porque la ley de contabilidad pública prohíbe que se contrate a familiares de los funcionarios públicos, intendente, secretario de la intendencia. El secretario del gobierno de la municipalidad de Raucho le hacía contratos con la madre. Lo he denunciado. ¿Y qué me ha dicho la agencia de delitos especiales? Que tenemos delitos especiales, así se llama, que no hay delito. Es una cosa, mira, acá hay una impunidad del poder político. Otro motivo por qué denominarlo casta. Si usted va y manotea un celular porque está muerto de hambre, necesita los mangos, o lamentablemente ha caído en una adicción y está desesperado en la calle, porque además lo hace de una manera inútil, por lo cual lo pillan y cae, va adentro, pero de una flagrancia media. Usted se puede robar millones de pesos en esta provincia y no le pasa nada. Ahora, dígame si no hay una casta y que es impune. Claro. Ricardo, también de Capital, doctor, pregunta cuál es la posición pública del fiscal de Estado, el fiscal general de la Corte, que tiene que defender también estos derechos que usted está marcando. Yo todavía no lo he escuchado, y por lo menos en todos los años que lleva jamás ha hecho nada. Y nadie le dice nada. Porque es una corporación política. Esto es una corporación, Ricardo, del Capital. Por eso digo, o sea, nadie ha hecho nada. O sea, no le digo yo que esto lo he planteado en la Asamblea del Foro allá en el 2005. Por esa fecha. O sea, ¿cómo podemos seguir permitiendo que no haya concursos de oposición y antecedentes? Que lo vean los ciudadanos. Para que sepa el ciudadano después quién va a ser el que lo va a condenar, quién va a ser el que le va a obligar a cumplir con obligaciones civiles, quién le va a defender sus derechos laborales. Ellos van a decidir sobre nosotros, sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. ¿Quién le va a permitir ver o no a su hijo? Hay todo un procedimiento en la Constitución que está inspirado con la intención de que sea lo mejor posible, lo más independiente y transparente posible. La clase política de San Juan lo viene violando desde el primer momento que aprobó la Constitución, pero por favor. Bueno, ¿cómo no nos vamos a quejar del estado de vida que nosotros tenemos?
Institucionalmente somos un desastre. Un feudo le queda chico. Bueno, acá le siguen insistiendo, doctor, que es el foro de abogados que tiene que tener una asamblea amplia, general, porque este es el momento central para hacer el debate. Pero ojalá, eso es lo que vamos a pedir también nosotros. Que por eso le digo, nosotros hemos pedido que nos represente. El comunicado que ha sacado, yo entiendo que es un avance, pero no nos representa. No nos representa. El foro de abogados fue cooptado por el poder político. Es un trampolín para llegar a ocupar cargos. Un montón de colegas que, mire, yo los conozco y me lo dicen, porque, a ver, es una cosa natural. O sea, por más que sea totalmente ilegal, su militancia para llegar a obtener un cargo importante en la justicia, o ingresar de empleado al Poder Judicial. ¿Me entiendes? O sea, nosotros ya luchamos acuérdese cuando estuvo en el tapete el famoso caso Recio. Sí, por esa, bueno, en ese momento, mire, yo ya lo expliqué la vez anterior, en el 2001 la situación social estaba perdida, más o menos como ahora, y la Corte sacó dos acordadas, la 09 y 010 del 2001, reglamentando en los concursos de oposición y antecedentes, una para ingreso y otras para ascenso al Poder Judicial, como corresponde, conforme al artículo 45 de la Constitución Policial, porque es una obligación. Todos los ciudadanos tienen el derecho a concursar para estar en el Estado, y además el Estado lo tiene que hacer para que los mejores entren al Estado, para que tengamos el mejor Estado que nos sirva, ¿no es verdad? Pero bueno, ahí la corporación judicial lo hizo en ese momento porque había una presión social, pero apenas la sacó, la empezó a violar, hasta que se llegó al caso Recio. Después modificó esa acordada y ahí mamayacho, yo no estoy de acuerdo con lo que está. Además, la Corte no tiene por qué hacer los concursos, sino por lo menos tiene que participar el gremio. Y tiene que ser público para que todos los ciudadanos lo puedan ver y puedan oponerse, y los que participan en el concurso puedan ejercer el derecho de defensa. Mire, hemos hecho un concurso en Hacha de ingreso hace unos meses. ¿Sabe cuántos días tenían para ejercer el derecho de defensa los trabajadores? De un concurso para regularizar situaciones de trabajadores en negro. Un mes para ejercer su derecho de defensa. Cualquier ciudadano lo podía impugnar, cualquier trabajador lo podía impugnar. Acá todo es secreto. Cuando usted hace las cosas secretas es por algo. ¿Por qué no dice, por ejemplo, la Corte de Justicia, bueno, que la universidad estatal y la católica se hagan cargo de los exámenes, las facultades de Derecho, y que haya un control social sobre esos exámenes, que sea absolutamente público y que se puedan ejercer los derechos de defensa al máximo? ¿Por qué no lo hacen? De paso se saca una tarea. Y hace mucho más eficaz el procedimiento. Y se dedican... Mire, los magistrados tienen que estar para resolverse en los casos particulares. Yo estoy en contra del gobierno, del Poder Judicial, por los que son elegidos para dictar sentencias. Una cosa es el gobierno, que usted tiene que hacer actos administrativos, la Corte de Función Administrativa, el gobernar, como cualquier poder del Estado, y otra cosa son los fallos judiciales. Yo creo que un tema que hay que debatir constitucionalmente es eso. Nosotros tenemos que darle mucho poder a los magistrados, por eso creo que tienen que ser elegidos por el pueblo, y dedicarse a la cuestión tan importante que es para todos nosotros fundamental, que es la decisión jurisdiccional. El gobierno, la parte administrativa, de que cuánto empleado tenemos, de que qué pasa con el edificio, de que qué pasa con los sistemas electrónicos, de eso no es tarea de un juez. Eso hay que hacer una división del trabajo y no hay que cargarle al magistrado de toda esa responsabilidad. Porque el magistrado está para que nosotros los ciudadanos podamos gozar de las garantías, los principios y las libertades que nos otorga la Constitución. Y que cumplamos con las obligaciones que nos impone la ley.
Entonces, es muy importante para cada uno de nosotros como personas la tarea de los magistrados. Pero el problema no es los magistrados, el problema es la política, porque la política y los factores del poder económico son los que quieren influir y dominar, y así van pudriendo todo. Porque los magistrados no se eligen ellos, lo elige la casta política, como dicen. Entonces, vamos a donde está el núcleo de las responsabilidades. Y los ciudadanos somos responsables porque esto sale de nosotros. Claro. Entonces, bueno, a participar, a movilizarse, a expresarse, a exigir, a reclamar, a unirse, a discutir con altura. La famosa y bendita grieta es funcional a que nos peleemos personas que tenemos los mismos intereses por estupideces, porque no podemos discutir los problemas centrales como corresponde. Cuando usted ve trabajadores, comerciantes, pequeños empresarios divididos por grietas estúpidas que no tienen nada que ver con sus problemas comunes, porque todos sufrimos la crisis económica de la misma manera, por lo menos la gran mayoría, porque hay un 20%, 10% que vive de flor con esto. Bueno, habrá que ver cómo sigue la historia esta, la polémica está planteada, el vicegobernador electo también está preocupado por el tema, y habrá que ver cómo el pueblo de abogados... Concretamente tienen que suspender todo el proceso. Sí, claro. Hacer un proceso nuevo, donde haya concurso de oposición y antecedentes públicos para todos los postulantes a los cargos que están vacantes. Cortito, no hay otra vuelta. Eso es lo que tiene que hacer el Consejo de la Magistratura. Empecemos por lo menos a respetar la Constitución. Después veamos si es lo mejor o hay que modificar la Constitución. Pero por lo menos empecemos cumpliéndola y terminemos con la hipocresía. De la hipocresía, toda una gran mentira, toda una farsa. ¿Cómo vamos a salir adelante en este país con semejantes farsas? Somos muy poco serios. La Constitución dice que tenemos que hacer una cosa y hacen lo que se les antoja. A los que los gobiernan desde el Poder Ejecutivo, de la Cámara, dígame los diputados, ¿qué carajo han hecho? ¿Qué carajo han hecho? Todos los diputados que están hoy día, ¿qué carajo han hecho con esto? Bueno, habrá que ver cómo sigue esta historia. Usted como abogado está poniendo lo suyo. Creo que esto es lo importante y creo que el debate ya está planteado. La situación no da para más en este sentido, así que nosotros vamos a continuar como lo hacemos siempre, doctor. Bueno, y te digo que ha sido muy importante tu sacada a la luz de todo esto. Ha tenido un impacto, recordemos en la nota que hicimos con vos, que empezó a armar revuelo, en todo este escenario de crítica social por los acomodos, por los nombres que aparecían. Eso ha despertado toda esa situación y se ha generado este debate que has impulsado y que lo está sosteniendo de una manera muy importante, ¿no? Es fundamental esta libertad de prensa que estás ejerciendo ahora. Claro que sí. Gracias, Horacio, por estos minutos. Fuerte abrazo y que tengas buena mañana. Bueno, ahí estaba con nosotros en el final de nuestro programa el día de hoy, el jueves, el doctor Horacio Rodríguez, que, bueno, la insistencia sobre que se cumpla con la Constitución, que creo que es muy importante, muy valioso, y creo que este es el camino. 9 de la mañana, 3 minutos. Nos despedimos hasta mañana, agradeciéndole a usted, señora, a usted, señor, habernos escuchado en esta mañana tan fresquita, tan linda, tan agradable. Por supuesto, los invito enseguida para la columna de Juan Carlos Malís y después los cronistas de la mañana. Chao. Gracias.